Programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, iniciamos una edición más de su programa Hablemos, que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, un canal de Cope Santos RL, con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Por la radio nos pueden escuchar por internet. Gracias, doctor. Sí, así es. Pueden escuchar el programa en vivo por la página de Radio Cultural Los Santos. Ahí hay un link donde pueden escuchar el programa en vivo los viernes hasta ahora, o si no, entonces también pueden ver la repetición los miércoles después a las 7 de la noche en Canal Altavisión. Bien, hoy tenemos un invitado, como siempre, especial, el doctor y asesor parlamentario Sergio Ramírez Acuña. Con él vamos a hablar acerca del reglamento legislativo, los beneficios que esto tiene para la legislación costarricense y acerca también de la elección del 1 de mayo del nuevo directorio de la Asamblea Legislativa, para que nos haga un análisis de cómo es que se realiza este proceso. Y como es nuestra costumbre, doctor, buenas noches. Buenas noches, don Aquiles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto tenerlo nuevamente por acá. Roy, yo supongo que están ambos alistando maletas para mañana. Esperamos que tengan un buen viaje. Buenas noches, amigos televidentes y radio escuchas. Licenciado Roy Naranjo, buenas noches. Don José, buenas noches, doctor, y por supuesto, gracias por acompañarnos de nuevo en el programa y a todas las personas que nos siguen a través de la televisión y la radio. Doctor, don Sergio Ramírez, buenas noches. Buenas noches, don Aquiles, don Roy, don Jorge. Es un gusto estar compartiendo una vez más. Estaba haciendo números que hace poco más de un año estuve por acá. Así que un saludo muy cordial a todos los televidentes y todos los radioescuchas de este programa que estuvo 35 años, me estaban contando en radio, y cumplieron 200 programas en televisión. Esos muy pocos programas en este país pueden darse ese gusto, creo, Aquiles. Así es, por ahí vamos, con la ayuda de todos y todos los invitados que siempre nos colaboran. Y muchas gracias por estar acá nuevamente invitado con todos ustedes. Mucho gusto, don Sergio. Ven, vamos a hablar de salud con el doctor Jorge Roldán Villalobos. Doctor. Bien, viene Semana Santa, van a haber mucho paseo, mucha gente sale de viaje, el pronóstico del tiempo dice que va a haber sol. Entonces es muy importante hablar sobre el tema de la insolación. En realidad la insolación es algo poco frecuente, es una enfermedad producida por una exposición muy severa a los rayos del sol, sobre todo en la cabeza. Lo que pasa es que no necesariamente se puede presentar una insolación por estar expuestos directamente al sol, sino que también puede darse por el rebote de los rayos solares en la arena, en ciertos lugares donde la intensidad es alta. Y los síntomas de una insolación: el paciente presenta fiebre elevada, dolor de cabeza muy severo, presenta escalofríos, presenta náuseas, vómitos, una descompensación bastante importante. ¿Cómo prevenirla? ¿Cómo prevenir la insolación y también el golpe de calor? Porque muchas veces incluso hay síntomas que la gente le atribuye a una insolación y no lo es como tal, pero sí es un golpe de calor o una deshidratación. Y básicamente es eso, es protegerse, no solamente pensar en que me pongo protector solar y eso me va a ayudar a evitar el cáncer de piel. Sí, claro, pero no le está evitando el calentamiento del cuerpo. Entonces, evitar la exposición a los rayos del sol durante mucho tiempo y manejar una muy buena hidratación e ingesta de frutas durante el momento que se encuentren en esa exposición. Muchas gracias, doctor. A cuidarse estos días. Efectivamente, mucha gente va para la playa, para el sol, y que disfruten, pero que disfruten de la mejor manera posible. La nota de la semana con don Roy Naranjo, licenciado. Gracias, don José. Esta semana, en respuesta a una consulta que me realizaron sobre algunas cosas que el plan fiscal considera relacionado a la reforma al empleo público, un punto importante, y que era el motivo de la consulta, es la escala de impuestos al salario. Y es que efectivamente el plan fiscal involucra en el tema de renta dos tramos adicionales. Anteriormente teníamos un tramo exento, otro tramo al 10% y otro al 15%. Y con la reforma, que también se va a ver considerado en la reforma al empleo público, el proyecto implementará entonces dos
tramos adicionales que son superiores a 2.1 millones hasta 4.2 millones, un 20%, y sobre el exceso de los 4.2 millones, un 25%. Entonces ese es un cambio importante que lo considera tanto la reforma del empleo público como el plan fiscal. Y aparte de esto, pues quisiera hacer pública una nota que compartimos acá los compañeros relacionada, doctora, a una orquesta. Bueno, la nota dice Orquesta Tica de Jazz ganó primer lugar en competencia en Estados Unidos, y es que en esta orquesta de jazz uno de sus integrantes es don Jesús Cordero. Entonces una felicitación para él, ¿verdad? Porque es otro triunfo que le agrega, ¿verdad?, a su amplio currículo. Jesús Cordero ha venido convirtiéndose en un joven ejemplar. O sea, él es el, para ponerlo en autos, él es el director de la banda Café Tarrazú, que es una banda que ha puesto el nombre de nuestra zona muy en alto. En primer lugar en el Festival de la Luz, estuvo también ha ganado premios importantes, estuvo en una actividad en New York. Pero el director es miembro de la Big Band del Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Ayer estuvimos hablando un poquito del tema, y fueron no solamente por primera vez en 49 años una banda extranjera logra entrar a ese concurso, sino que lo gana. Entonces él como integrante pues sigue sumando bastantes puntos a favor de mantener esa ejemplaridad aquí en la zona. Así es. Dos aclaraciones. Tal vez ahí me pasan en el canal una foto que tenemos, una fotografía. La semana pasada, el doctor, cuando estábamos hablando sobre el tema del parque, dio un ejemplo de cómo podría verse o construirse un drenaje para efectos del tema de lo que estábamos hablando, el tema de las paradas de buses. Sin embargo, este ejemplo que él puso, lo bajó de una página. Calculamos la distancia que nos horizontalmente los invitados. Exactamente, pero don Francisco Blanco, que siempre escucha el programa y a quien le mandamos un saludo muy afectuoso, nos indicó que esta es una forma en la que el doctor expone, pero que hay otras formas y aún más novedosas, y entonces él sugiere que el drenaje puede ser que es de esta forma, que está aquí en la foto, que es hacia abajo, no horizontal, y ya con la autorización de don Francisco también ya la tiene el Consejo Municipal por si se lleva a cabo el proyecto. O sea, todo eso es un proyecto, no está totalmente definido, tendrán que suceder muchas cosas, pero queríamos hacer esta aclaración para que no quede la idea de que solamente tirándolo por el centro del parque de manera horizontal es como se puede hacer un drenaje, ¿no? Que hay otras formas como estas que son ya totalmente probadas y como se hacen en las grandes ciudades del mundo. Esa era la aclaración. La otra no es una aclaración, más bien es decirle al doctor que nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de contar con su participación acá en el programa Hablemos. Y mucha gente ha estado manifestando su apoyo por todo el trabajo que realiza el doctor, no solamente en el programa, sino aquí a nivel de la zona como médico. En la Cruz Roja, siempre atento colaborando con la Cruz Roja. Podemos quitar la foto ya ahí que tenemos del drenaje. Decía que colaborando con la Cruz Roja, no hay fronteras para el doctor, no hay límites. Cuando una persona requiere de sus servicios, sea de Tarrazú, de León Cortés, de Acosta, de Puriscal, de Cartago, San José, él siempre está atento a atenderlo. Y aquí en la zona tampoco hay límites. El derecho de manifestarse es un derecho que tenemos, un derecho constitucional. Y entonces no importa de dónde venga el comentario, dónde viva la persona con el comentario, esto es un derecho que tenemos. Y pues decirle que a la gente que ha estado apoyando al doctor, dando muestras de apoyo al doctor, que le agradecemos también porque nosotros nos sentimos muy orgullosos de tenerlo acá en el programa Hablemos. Muchas gracias, don Eso era lo que quería aclarar. Y ahí termina el tema de la parada de buses de San Marcos de Tarrazú, que tanto comentario genera y sigue generando, ha generado y sigue generando.
Bien, don Sergio, usted es una de las principales de las personas que se encargó de hacer muchas de las modificaciones del reglamento legislativo, del nuevo reglamento legislativo, usted como asesor parlamentario. Esto era algo que esperaban los costarricenses hace mucho tiempo. Los políticos todos los años hablaban de lo mismo, que el reglamento legislativo era una camisa de fuerza que impedía la elaboración de leyes a tiempo, que se duraba mucho en las discusiones, que un solo diputado podría parar todo un proyecto de ley. Y entonces quisiéramos que nos explique en qué consiste esta reforma realmente y en qué beneficia al Poder Legislativo la misma, don Sergio. Claro. Es un tema bastante grande, extenso. Vamos a tratar de hacerlo lo más resumido posible, a ver si nos da tiempo en el programa, a ver si también tocamos el otro tema, que es la elección del directorio. Para ponernos en perspectiva de qué fue lo que ocurrió. Bueno, yo llegué a la Asamblea Legislativa hace casi 25 años y escuché desde entonces dos cosas: reforma del reglamento y construcción del edificio. Y bueno, ya este año, el edificio empezó el año pasado, esperemos que el otro año ya lo logremos. Y el reglamento también tuvo una importante reforma. Ha habido otras reformas desde la promulgación del reglamento, pero muy poquitas, o sea, aspectos muy puntuales. Y el gran fondo del tema del entrabamiento que tenía el reglamento como tal difícilmente fue abordado por diferentes circunstancias. Cuando se es gobierno, interesa que los temas salgan rápido. Cuando se es oposición, interesa obstruir. Desgraciadamente esa es la tónica en muchas de las oportunidades que la historia de la Asamblea Legislativa ha dado ejemplos. Como que en esta ocasión eso ha cambiado un poco, ¿verdad? O sea, que la oposición no es tan rigurosa como en otras ocasiones. Es que la situación actual del multipartidismo que hay en la Asamblea Legislativa es muy distinta a lo que de hace unos 3 gobiernos hacia atrás se dio, que era un bipartidismo entre Liberación y la Unidad. Hoy estaba la Unidad, mañana estaba Liberación, y entonces lo que hoy le convenía a la Unidad, mañana no le convenía, y así, mañana digo en el siguiente gobierno. Esta oportunidad ya de hace mucho tiempo hay una conciencia de que efectivamente había que hacer algo, porque el entrabamiento era mucho. Pongámoslo en perspectiva, ¿qué es exactamente el reglamento de la Asamblea Legislativa como instrumento de creación de normas de carácter legal, en este caso de leyes? Vamos a ver, la Constitución Política establece toda una serie de disposiciones respecto de cómo funciona la Asamblea Legislativa, cuáles son las sesiones, cómo se eligen los diputados. Es como, poniéndolo en un ejemplo práctico, como hacer un olla carne. Se sabe qué son los alimentos, se sabe qué es el agua, ocupamos una fuente de calor, ocupamos un recipiente, cosas generales, ¿verdad? Ocupamos alimentos, todo eso es, digamos, la parte grande como el bosque, ¿verdad? A la hora de hacer las leyes, igual que a la hora de preparar una comida de este tipo. Ya la receta propiamente, que cuánta agua, que cuánta carne, que cuánta verdura, que cuánto tiempo de cocción, que la temperatura, etcétera. Eso es lo que ocupamos, la receta para que la olla carne quede bien. Eso es el reglamento. Entonces el reglamento da las pautas ya del quehacer más específico en cuanto al procedimiento de creación de una ley. Dice entonces quién tiene la iniciativa, quién puede promover una ley, dice cuál es el trámite en comisión, cuál es el trámite en el plenario, cuántas mociones, es decir, todo lo que tiene que ver ya con la parte de generación de una ley, desde que se presenta el proyecto hasta que es aprobado, eso lo contiene el reglamento. Vamos a seguir hablando después de la pausa. Claro que sí. Me dicen que tenemos que ir a la primera pausa con los colaboradores del canal y ya regresamos hoy conversando con el doctor en leyes Sergio Ramírez Acuña, quien además es asesor parlamentario. Y como lo decía, cuando se inició el programa Hablemos en la radio Cultural Los Santos, él también laboraba en este tiempo para el ICER, hace bastante tiempo, Sergio. Ya nos hicimos viejos, igual que Roy. Un poquito menos de pelo, pero más experiencia. Así es. Vamos a la pausa y ya regresamos. Las sierras de Tarrazú, y quiero invitarlos sinceramente para que no perdamos el programa todos los viernes, al programa Hablemos en Alta Visión.
Creo que vamos a disfrutar y aprender mucho. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12 Altavisión, un canal de Café Santos RL. Hoy conversando con el doctor en leyes Sergio Ramírez Acuña, que además es experto en derecho administrativo, uno de los mejores abogados de derecho administrativo que tiene Costa Rica, con algunos libros también en esta materia. Y por esa razón, asesor parlamentario y ha tenido también la distinción, o lo han honrado con nombrarlo en las ternas para la elección de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Esperemos que en algún momento tenga el favor de los diputados, porque Costa Rica ganaría con él en el Poder Judicial a un gran profesional. Bien, don Sergio, usted nos estaba hablando de cómo se conforma el reglamento legislativo. No sé si el doctor tiene alguna pregunta. No, está muy interesante. Para que sigamos haciendo el análisis de entonces en qué consiste esta reforma, que son bastantes artículos los que se modifican, ¿verdad? Bastantes. Sí. Bastantes. Vamos a ver, ya vimos entonces qué es básicamente el reglamento de la Asamblea Legislativa y para qué sirve. La situación de la importancia de la reforma estriba en lo siguiente. Tradicionalmente, el trámite de una ley inicia con la presentación del proyecto de ley por parte de algún diputado o del Poder Ejecutivo, que son los únicos que pueden hacerlo. Se presenta en la Secretaría del Directorio, que es una oficina de la Asamblea Legislativa, ahí se pasa a otra oficina que es el archivo, a servicios parlamentarios, se manda a publicar a la Gaceta, se regresa después de todo eso, después de un cierto tiempo, un mes, 2 meses, dependiendo del proyecto, a la presidencia de la Asamblea Legislativa y el presidente o la presidenta lo envía a alguna comisión para que lo dictamine. Entonces, el proyecto entra en el orden del día de la comisión, en donde hay un primer lugar, un segundo lugar, hay comisiones que tienen 80 expedientes en conocimiento y ahí hace fila, como decimos popularmente, hasta que llegue el momento en que pasa al primer lugar. En ese lapso, desde que ingresa a la comisión hasta que se dictamina, los diputados podían presentarle, bueno, todavía pueden, pero ahorita vemos la diferencia en la reforma, todas las mociones que se les ocurran. Entonces, la moción se había convertido en un instrumento de obstrucción. Vamos a ver, se supone que las mociones obedecen al derecho que tienen los diputados de enmienda, de que una vez que entra un proyecto de ley, los diputados pueden, a través de las mociones, proponer las reformas que ellos consideren para mejorarlo. Pero muchas veces estas mociones, repito, se utilizaban como un instrumento de obstrucción, porque simplemente yo no quería que tal proyecto, tal tema se viera, entonces le metía 100, 200, 300 mociones. Un carretillo de mociones eran. Bueno, para cuando el TLC se pusieron de moda los carretillados de mociones. ¿Por qué es el tema del carretillo de mociones? Porque entraban los sugieres, cuando eso las mociones todavía no se distribuían electrónicamente a los diputados, entraban con unas carretillas lleno de mociones para distribuirlas en el plenario. De ahí viene el término un carretillo de mociones y la amenaza que a veces escucha uno, le va a meter un carretillo de mociones a ese proyecto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el tema de una moción? Es que son tantos aspectos. Las comisiones ordinarias de la Asamblea sesionan únicamente martes y miércoles, de la 1:15 a las 2:45, es decir, hora y media. Hay 3 horas efectivas por semana para que las comisiones puedan sesionar y conocer de los proyectos. 3 horas, cuando hay quórum. Sí. ¿Verdad? En 3 horas hay que ver todas las mociones que tengan que ver con el expediente que está en el primer lugar del orden del día. Y entonces, si es un proyecto que tiene 50 mociones, resulta que el diputado proponente podía hablar 5 minutos para defenderla y podían hablar otros diputados, otro tanto para apoyarla y otro tanto para oponerse a la moción. Estamos hablando de 15 minutos, por hora 4 mociones, mientras se discute el acta y se ven otros temas del régimen interno y todo lo demás. Ver en una sesión, digamos que en una semana, ver 8 mociones es todo un récord. Entonces, eso nos da una dimensión de qué significan 50 o 100 mociones para un proyecto de ley en comisión. En la práctica significaba eso, que el expediente nunca iba a salir. Una vez... Perdón. Sí. Y es que cada moción
le da el derecho de la palabra a la persona que la hasta propone. por 5 minutos, y además otros diputados pueden hablar para apoyar hasta por 5 y otros cada moción. Y el tema es que mientras no se discuta y se vote la moción, no se puede pasar a la siguiente moción. Y se vote y se puede apelar. Se puede pedir revisión, De revisión, de la votación, pero es una cosa de nunca acabar en la práctica. Una vez que el proyecto es dictaminado, después de miles de costos a veces, ¿verdad? Mucho tiempo inclusive, pasa al plenario. Y uno dice, bueno, ya, por fin pasó al plenario, pero resulta que en el plenario sigue el viacrucis legislativo. ¿Por qué razón? Porque los diputados integran, vamos a ver, hay 6 comisiones ordinarias y varias especiales, y los diputados integran cada 9 diputados integran una comisión especial, excepto los hacendarios, que son 11. Entonces, si el proyecto fue dictaminado, por ejemplo, en hacendarios, solo 11 diputados en teoría conocieron el dictamen, los demás no lo vieron. Entonces, cuando el proyecto pasa al plenario, obviamente los demás diputados que no integran la comisión de hacendarios tienen derecho a opinar vía mociones sobre el proyecto para hacerle mejoras. Estas mociones que se presentan en el plenario se conocen como mociones de fondo vía artículo 137. En la jerga legislativa se le dice mociones 137. El problema que se da con estas mociones es que una vez que el proyecto ingresa, el expediente ingresa dictaminado al plenario, arranca la posibilidad de meterle mociones ilimitadas, ¿verdad? Y ese periodo del primer día de mociones, antes había 3 días, 2 días para mociones de fondo y 3 para mociones de reiteración. En la práctica, ¿qué significa? Que el proyecto ingresa hoy y se le pueden meter mociones hasta que se le quema, así se dice, el primer día de mociones. Eso puede ocurrir 2 años o 3 años después. ¿Por qué razón? Porque es hasta el momento en que ese expediente entra al primer lugar del orden del día del plenario en que se cierra. Entonces, ese día que el proyecto llega al primer lugar del orden del día, el presidente anuncia o la presidenta, bueno, hoy se quema, hoy se cierra el primer día de mociones 137. Esas mociones las agrupan y las devuelven a la comisión dictaminadora. La comisión dictaminadora va discutiéndola de una en una y nuevamente el diputado proponente, 5 minutos para hablar, 5 por allá, 5 por acá. Con el agravante, ya habíamos dicho que en la comisión dictaminadora el proyecto se podía dictaminar hasta que estuviera en el primer lugar. Cuando estas mociones vienen del plenario con un expediente, le caen encima y paran la agenda de la comisión. Es decir, la comisión deja de conocer los expedientes normales que estaba conociendo para dictaminar y tiene que conocer de manera preferente las mociones de fondo que metieron en el primer día de mociones. Comprenderán que esto puede significar 6 meses, 4 meses o 1 año, y mientras tanto los proyectos ahí parados, los que se tienen que dictaminar. Vean lo complejo del tema. Una vez que ya la comisión decide, ok, estas mociones se aprueban, estas se rechazan, las mociones que se aprueban se incorporan al texto dictaminado, le caen encima al texto dictaminado con algo que se conoce como el primer informe de mociones. Y ese primer informe de mociones pasa al plenario nuevamente. Y resulta que las mociones que fueron rechazadas, el diputado que le rechazaron puede reiterarlas en el plenario. Se llama moción de reiteración. No da risa, ¿verdad? Pero es lo que sucede. Yo siempre he dicho, si una empresa cualquiera siguiera la organización y la forma de resolver las cosas de la asamblea, estaría quebrada. Las mociones del primer informe, entonces ese día lo conocen, lo ponen en conocimiento los diputados y se les dice, hoy se conoce el primer día de mociones 137, entonces ellos revisan cuáles fueron aprobadas, cuáles rechazadas, etc. Y se abre el segundo día, que se vuelve a cerrar cuando otra vez el proyecto regrese al primer lugar del orden del día. Entre un día y otro perfectamente puede transcurrir 1 año o 2 años. Es que uno dice, 2 días de mociones, 137, sí, martes y jueves. No, es una cuestión de nunca acabar. Y otra vez regresa a la comisión dictaminadora y va de nuevo, 5 minutos, 5, etc. Y entonces, dependiendo de la cantidad de mociones que se interpongan, así va a durar otra vez para regresar el segundo informe de mociones de fondo. Y una vez que regresa el segundo informe de mociones de fondo, entraban 3 días para reiterar.
para meter mociones de reiteración. Entonces, todos los diputados que le habían rechazado sus mociones, por las razones que fueran en la comisión dictaminadora, tenían 3 días, pero nuevamente no eran lunes, martes y miércoles, no. Un primer día, cuando el proyecto estaba en primer lugar en agenda, hoy se quema el primer día mociones de reiteración. Y había que esperar que regresara para el segundo y otro para el tercero, y una vez que estaban presentadas todas las mociones de reiteración, entonces entraban a la discusión de las mociones de reiteración. De tal manera que cada moción el proponente podía hacer uso 5 minutos para presentarla al plenario, para tratar de convencer a sus colegas diputados de que procedía la revisión de la moción. Se votaba y si se acogía la moción, se abría un periodo de que cada diputado podía usar hasta 15 minutos para hablar en contra o a favor de la moción. El diputado Joaquín Acuña, que nos está escuchando, un saludo, José Joaquín. Joaquín Salazar, perdón. Ah, sí. Don Quincho. Quincho. No nos volvió a traer queso. Dice, saludos a mi amigo Sergio, estoy escuchándolos. En el anterior reglamento, por cada moción, cada diputado podía hablar 15 minutos, 2 a favor y 2 en contra. Y a cada moción se le puede presentar una moción de revisión y el diputado proponente podía hablar hasta 15 minutos. El carretillo de mociones fue una jugada de la diputada Lorena Vázquez Badilla. Bueno, la historia lo dice, yo no quiero. Un saludo a Joaquín, claro, un diputado muy. Pero Otto Guevara muy también cercano. era bueno para eso, ¿verdad? Se usaba mucho, o sea, se usó mucho por cuestiones a veces ideológicas, ¿verdad? Se sabe que hay partidos políticos que se oponían a los impuestos, entonces llegaba un tema de impuestos, entonces va el carretillo de mociones, otros se oponían a la reforma del reglamento, entonces va el carretillo de mociones, es decir, se había convertido la moción en un mecanismo de obstrucción, no de mejoramiento. Pero ejerciendo un derecho constitucional, porque el reglamento lo... Claro, ¿verdad? claro. El tema es que tiene que haber una razonabilidad también, porque la sociedad ocupa que se tomen decisiones a favor o en contra del proyecto, pero hay que tomar una decisión. La gente decisión. se pone molesta. Claro. Vamos a ir a otra pausa, don Sergio, dice que No hay problema. va muy rápido el tiempo. Sí. Vamos a la pausa con los colaboradores del canal y ya regresamos hoy conversando con el doctor en leyes y asesor parlamentario, Sergio Ramírez Acuña. Regresamos en un instante. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal 12, por el canal de televisión, un canal de Cope Santos RL. Hoy conversando con el asesor parlamentario Sergio Ramírez Acuña acerca del reglamento parlamentario. Por el tema de tiempo vamos a dejarles este espacio que sigue para agotar este tema, don Sergio, porque sí también nos interesa hablar acerca de la elección del 1 de mayo, de lo que encierra esta elección para la legislatura que viene. Un saludo allá en Santa Cecilia a don Ivo Monge Altamirano, dice que siempre está al pie del cañón escuchando el programa Hablemos. Muchas gracias, don Ivo Monge Altamirano. Siempre anda trabajando con el saquito al hombro, el hombre. Doctor, ¿usted tiene una consulta? Sí, cuando empezamos a escuchar sobre todos estos mecanismos que a veces se usan para obstrucción, etcétera, pero bueno, al fin y al cabo son un montón de reglas del juego, lo que tienen que llegar a desempeñar los diputados. O sea, ¿cómo hace la Asamblea Legislativa, el personal que tiene ya su plaza en propiedad, que no son movibles, cómo hacen para que estos diputados nuevos, por ejemplo, lo que pasó el año pasado con Restauración, diputados que ni siquiera pensaban que iban a llegar a ser diputados, cómo hacen para darle las instrucciones respecto a su proceder con todo ese montón? Para manejar toda esa maraña. Claro, exactamente. ¿Cuánto tiempo llevan? O al final es trabajo de sus propios asesores. Depende mucho de cada diputado, ¿verdad? Hay diputados con bastante experiencia, hay diputados, digamos, con una formación profesional que definitivamente sí es importante, ¿verdad? La Constitución política en realidad lo que exige son 21 años y saber leer y escribir, y llegan diputados con esos requisitos. Entonces, probablemente les lleva un tiempo más. Hay 2 tipos de funcionarios en la Asamblea, los funcionarios de confianza, que cada diputado tiene acceso a un cierto número, cada fracción, y nombran discrecionalmente, y los diputados, los asesores, los funcionarios que somos de carrera por servicio civil. Sí, es un periodo de acomodo. La Asamblea es curiosa, cada 4 años cambiamos la totalidad de los jefes, y cada año
cambiamos el directorio, los jefes del directorio, que ese tema ya lo voy a tocar. Quisiera nada más hacer en 5 minutos, porque no hemos podido hablar de las reformas. ¿Cuáles fueron? Básicamente, se acortan los tiempos de uso de la palabra. Por ejemplo, para hablar el primer debate antes eran 30 minutos cada diputado, ahora pasan a ser 15. En el segundo debate pasan a ser 10 minutos, se acortan. La mayoría de los tiempos de uso de la palabra, algunos se redujeron a la mitad, otros en 1/3. Se estableció la posibilidad de poner un lapso de tiempo para que se aprueben, para que se dictaminen los proyectos en comisión, ¿verdad? Pasado ese plazo, se discuten las mociones que estén pendientes de conocerse, simplemente se votan, ¿verdad? Entonces, bueno, eso usted dirá, es poco, no, es mucho, porque entonces ya esta cuestión de las mociones ilimitadas pueden ponerlas, pero ya el uso de la palabra por cada moción se reduce bastante. Se pasa a un día las mociones de reiteración, de tal manera que eso significa un gran avance, ¿verdad? Igual las mociones de fondo, se le pone plazo a la comisión dictaminadora. Otra cosa muy importante es la cuestión de las avocaciones. Existen algunos proyectos de ley que son delegados por el plenario en las comisiones plenas, que sesionan los miércoles. Pero el problema es que existía la moción de avocación, que lo que permitía, vamos a ver, la moción de delegación pasaba el proyecto del plenario a la comisión. Si un diputado le ponía una moción de avocación para traerlo de nuevo al plenario, suspendía inmediatamente el trámite en la comisión plena y quedaba como en el limbo, porque no lo podía conocer la comisión plena, pero tampoco el plenario, porque no se había conocido la moción de avocación. A veces el plenario conocía la moción y la rechazaba, y entonces la volvían a poner. Entonces, otro mecanismo de obstrucción, ¿verdad? Con otro problema adicional, si se acogía la moción de avocación, el proyecto entraba al primer lugar, y entonces eso no les gusta a los diputados, porque va a ser un proyecto ahí de poca monta, y resulta que hay un proyecto, imagínense en la discusión del plan fiscal, por ejemplo, ¿verdad? Entonces le hubiera caído ahí un proyecto encima porque venía abocado. Entonces se establece que la moción de avocación se puede poner una sola vez y que el proyecto regresa al lugar que tenía en el orden del día cuando fue abocado. Fueron muchas otras cuestiones que definitivamente van a hacer que el plenario funcione de manera más adecuada. Está apenas empezando, ahora en abril inició. Vamos a ver ya con el tiempo de hecho, qué va a pasar. La parte política ha celebrado este reglamento. Claro, uno como funcionario con experiencia en los trámites de muchos proyectos de ley ve con alivio esto, porque por lo menos va a ser más razonable el derecho de enmienda y la participación. Cosas como estas, la cesión del uso de la palabra. Hay diputados picolloro, le llaman, porque hablan y tienen muy buen verbo. Como Joaquín Salazar. Lo dice usted. No sé si... No, aquí dice Joaquín que el mejor reglamento que había, don Joaquín, perdón, sí. Salazar, el exdiputado don José Joaquín, ajá, que fue diputado del PAC, sí, dice que fue el mejor reglamento que existió en la Asamblea Legislativa fue el que había antes del gobierno de José María Figueres, en el pacto Figueres-Calderón. Porque es lo que usted dijo al principio, antes se ponían de acuerdo, era un bipartidismo, entonces operaban bien. Yo le doy y usted me da. Sí, es parte, digamos, cuando la dinámica de la composición de la Asamblea varía de la elección del 2002 para acá, que ya no fue el bipartidismo, porque el reglamento estaba hecho para funcionar en un bipartidismo. Cuando ya se dispersa y entonces resulta que nadie tiene una mayoría absoluta, desde hace muchas campañas, elecciones, nadie logra los 29 votos. Entonces, claro, hay que llegar a consensos. Y entonces costaba mucho poner de acuerdo a veces, por ejemplo, la vez pasada, 13 fracciones, junto con los independientes, los diputados que se independizan. Entonces poner 13 criterios de acuerdo sobre un mismo tema es casi imposible. Y resulta que se ponían de acuerdo 12, pero el número 13 decía, bueno, entonces se lo lleno de mociones. O también lo de la apelación, el reglamento permitía, que ya no, es un gran avance, que en cualquier estado del proceso del debate, del conocimiento de un expediente legislativo, cualquier diputado podía pedirle a la presidencia que leyera cualquier documento que a él se le antojara. Entonces, a veces pedían leer el informe del Estado de la Nación del último año. O sea, eso es una inconsecuencia, no puede ser. Y entonces, si la presidencia se lo rechazaba, podía apelar y tenía 30 minutos para sustentar la apelación
Y volvían inmediatamente después, se votaba, se rechazaba y volvió a pedir que se leyera el informe de la Contraloría. Y así al infinito. Entonces, ese tipo de recursos que tenía el reglamento se van. Ya no va a ser posible. Entonces, simplemente, actualmente, por ejemplo, los diputados pueden pedir que se incorpore al acta X documento, si es que lo considera relevante, pero ya no va a poder usar un tiempo para defender la moción. También las apelaciones en el uso de la palabra, cuando un diputado no se refería al tema y el presidente lo llamaba al orden, entonces tenía derecho a apelar. Y entonces usaba 30 minutos para la apelación y después para hablar sobre el fondo. Entonces salía más barato dejarlo que hablara, claro, aunque no fuera relacionado con el tema, que quitarle el uso de la palabra. Vamos, bueno... Dice don José Joaquín que esto que dice que era el mejor reglamento lo decía don Alberto Cañas. Sí, él tenía su... Por eso, vamos a ver, en la esfera de un bipartidismo era un reglamento que funcionaba. Actualmente se había vuelto inoperante. No, pero también por respeto a don Alexander Bolaños, hace una consulta, dice que si existe un capítulo de deberes de los diputados, no aparece prohibición. No, o sea, lo que quiere decir es que sí hay deberes, pero no hay prohibiciones para los diputados. En el reglamento actual permite a los diputados apartarse de votar en expedientes, en proyectos de ley en los cuales tenga algún interés, directo o indirecto. Eso no lo permitía el reglamento anterior, ¿verdad? Un capítulo de deberes y de prohibiciones como tal, genéricas, por ejemplo, los diputados no pueden integrar una junta directiva o un ministerio, etcétera, pues podrían perder el cargo, no pueden contratar con la administración. Hay cosas como muy generales, ¿verdad?, de prohibiciones. Y hay algunos deberes, digamos, propiamente en sus labores de diputado, en el plenario o en las comisiones, pero muy genéricos. Es que le pregunte a usted sobre las mociones de censura de los ministros. Ajá, bueno, la Asamblea Legislativa, parte de las funciones que tiene es el control político, es decir, puede controlar cómo funcionan los demás órganos del Estado y se supone que a través de una moción de censura a un ministro, el Poder Legislativo llama al orden al Poder Ejecutivo en cuanto a algún ministro que los diputados consideran que no está haciendo bien las cosas, ¿verdad? Entonces se presenta la moción de censura. Lo que pasa es que en otros países una moción de censura significa la caída del funcionario. En Costa Rica, pues... En España, hasta el presidente español. Claro, claro. En Costa Rica simplemente es una moción de censura aprobada que a veces no tiene mayor consecuencia. Eso se ve muy bien en Venezuela, eso sucede. En Nicaragua también. Okay. Caemos al tema de la elección del directorio. Sí, sí, porque lamentablemente el tiempo es impresionante. Sí. Bien, ¿qué es el directorio de la Asamblea Legislativa? La Asamblea Legislativa está integrada por 57 diputados. Todos ellos se encargan de proponer proyectos de ley, de hacer control político, de hacer las labores, las funciones propias de la Asamblea Legislativa. El directorio legislativo es como decir la junta directiva de la Asamblea Legislativa. Es la que se encarga de la parte de administrar la Asamblea Legislativa, hacer contrataciones, nombramientos de funcionarios, toda esa parte que no es legislativa, que no tiene que ver propiamente con la creación, derogación, etcétera, de leyes, sino que tiene que ver más con el funcionamiento de la Asamblea Legislativa como tal. Eso lo hace el directorio legislativo. Y por eso mencionaba yo antes que la Asamblea tiene sus particularidades. Cada 4 años se nos van los jefes, los 57 completos y entran 57 nuevos. Y el directorio legislativo todos los años, el 1 de mayo, se elige. Entonces, todos los años tenemos 6 jefes nuevos en la parte administrativa. El directorio lo integran 3 diputados, el presidente, el primer secretario y el segundo secretario como titulares. Hay también una vicepresidencia, una primera prosecretaría y una segunda prosecretaría, que son los encargados de suplir las ausencias de los titulares. En el 1 de mayo que viene ya hay 2 candidatos formalizados, ¿verdad? Está el diputado Carlos Ricardo Benavides del Partido de Liberación Nacional, que es porteño, pero fue electo por la provincia de San José, tiene mucha experiencia, ha sido diputado, fue ministro, etcétera, presidente ejecutivo también del ICT. Y está don Erwin Macís, por parte del Partido Unidad Social Cristiana, que tiene el apoyo de los disidentes
de Restauración Nacional, ¿verdad? Los que se separaron de Restauración Nacional le manifestaron su apoyo. Curiosamente, a lo interno de la fracción de Liberación se dio un cuestionamiento leve, digamos, a don Carlos Ricardo en el sentido de que no pacte con el PAC, ¿verdad? Los puestos del directorio, y esa misma solicitud le están haciendo los que se fueron de Restauración a Erwin. No sé, pareciera como que no quieren cargar con la responsabilidad política de lo que esté haciendo bien o mal el gobierno del PAC, pero bueno, son cuestiones políticas. De momento, formalmente, esos son los dos candidatos que hay a la presidencia. Tenemos que ir a la última Vamos pausa, a otra Sergio. Vamos a la última pausa y regresamos hoy conversando con el asesor parlamentario, doctor en leyes, Sergio Ramírez Acuña, acerca del reglamento legislativo y ahorita analizando la elección del 1 de mayo de lo que va a ser la elección del nuevo directorio de la Asamblea Legislativa del 1 de mayo que viene. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias por sintonizar nuestro programa Hablemos, un espacio en el que analizamos temas del acontecer político, económico y cultural de nuestra región. Bien, continuamos en Hablemos, un programa cultural y educativo que se transmite todos los viernes a partir de las 6 de la tarde por Radio Cultural Los Santos y por Canal Altavisión, canal de Cope Santos RR, y con reprise los días miércoles a partir de las 7 de la noche. Doctor. Sí, ahora que viene la elección, el 1 de mayo, y siempre es un momento de que solo se habla mucho de eso, hay mucha negociación por debajo de la mesa y todo el asunto. ¿En qué beneficia tener el directorio a favor de un partido determinado? Y unirle, perdón, a la consulta para hacerla 2 en 1. Las personas, la fracción es la que la propone o cualquier diputado podría decir yo quiero ser presidente, para unirle ahí algo. Sí, cualquier diputado puede proponerse o autoproponerse. Lo que pasa es que si no ha conversado previamente para buscar el apoyo de los demás, pues obviamente no va a lograr mayor cosa. Que generalmente Villalta se propone como candidato, sí, por ¿verdad? ejemplo, ¿verdad? Lo hacen a veces inclusive como por berrinches, si cabe el tema, alguien que pertenece a una fracción mayoritaria no estuvo de acuerdo y entonces simplemente se autopropone. Pero ¿verdad? tiene derecho a hacerlo. Tiene todo el derecho. Los 57 diputados, cualquiera de todos, tiene derecho a aspirar al directorio en general, a la presidencia, o la primera o segunda secretaría, o las que sean, ¿verdad? En este caso, ¿qué ventajas? La pregunta es, ¿qué ventajas le permite tener la presidencia? La presidencia de la Asamblea Legislativa es un órgano sumamente importante, no solo porque es el jerarca propiamente administrativo de la Asamblea como tal, sino que el presidente nombra discrecionalmente a los diputados en las comisiones. Es decir, si ustedes multiplican 9 por 5, 45. Cada comisión permanente, ordinaria, tiene 9 diputados, que 5 de ellas, 9 por 5 hace 45 diputados, más los 11 de hacendarios, son 56. ¿Por qué 56 y no 57? Porque quien ocupa la presidencia no compone ninguna de las comisiones para estar más suelto en sus labores propias del cargo. Cada uno de esos diputados, el presidente los nombra como él quiera, ¿verdad? Lo que pasa es que obviamente hay negociaciones y además la Sala Constitucional ha venido estableciendo las cuestiones de paridad de género y las cuestiones también de representación proporcional de las fracciones. Por ejemplo, entonces Liberación en este momento tiene 17, da un promedio de casi 3 diputados por fracción. Entonces no es que el presidente le va a meter 9 diputados de Liberación a una comisión y en la otra no dejar ninguno. Entonces ese tipo de criterios tiene que respetarlo la presidencia, ¿verdad? Pero sí, al partido, digamos, al que tiene la presidencia, tal vez le interesa en algún tipo de proyectos X, digamos, en tema hacendario, y entonces puede tener un control ahí. Sí, claro, pero sobre todo también el manejo del plenario, porque el presidente es el que maneja el plenario. Y entonces la cuestión de, por ejemplo, participar activamente en la sesión para dirigirla de forma tal que los diputados no entorpezcan el uso de la palabra o ese tipo de cosas, el manejo propiamente de la agenda legislativa depende mucho de la presidencia. Entonces es un órgano sumamente importante, sumamente cotizado, porque depende del buen manejo o no que tenga la presidencia, la buena o mala marcha del plenario como tal, ¿verdad? Por supuesto que también a los partidos políticos les interesan los otros 2 puestos titulares, ¿verdad?
porque de las votaciones en el directorio son 2-1 o 3-0, o sea, 2 hacen mayoría. Y entonces de eso depende el nombramiento de un funcionario, eso depende de una contratación, eso depende muchas cosas. Entonces, por supuesto que son muy cotizados, sobre todo esos 3 puestos en el directorio, y entonces de cara a eso, a esa representación se dan las negociaciones del 1 de mayo, que en este momento están ardientísimas, ¿verdad? Esta Semana Santa, algunos se van a ir a rezar, pero otros van a estar negociando de cara a la elección del 1 de mayo, que está legislativamente a la vuelta de la esquina, porque la Asamblea Legislativa regresa formalmente el 22 de abril. Queda una semana y 2 días de tiempo legislativo efectivo. Entonces las negociaciones, por supuesto, que vienen desde arrancando tiempo atrás, y todos los partidos están en ese momento viendo a ver a su vez cómo acomodan sus fichas o sus diputados dentro del directorio legislativo, porque para ellos es fundamental. ¿Cuál era la pregunta? Sí, ya la de la elección, o si se postulaba, se podía postular. Don Sergio, ¿y alcanza el tiempo para la presidencia la parte ya vimos todo lo engorroso que es llevar un proyecto, ¿verdad? Y aparte de eso, la administración como tal, la parte administrativa de la Asamblea. Entonces, ¿alcanza el tiempo para la presidencia o eso es motivo más bien de que algunos proyectos queden por ahí rezagados? ¿En qué sentido alcanza el tiempo? Porque mencionaba usted en el bloque anterior que la presidencia se encarga de la pregunta que hacía el doctor de cuál sería la ganancia, ¿verdad? De llegar a la presidencia, el beneficio de ser presidente. Entonces usted mencionaba que le toca a ellos la parte administrativa de la Asamblea como tal. Bueno, claro, vamos a ver. Reitero, la presidencia como tal, como director del debate del plenario legislativo es fundamental, ¿verdad? Es quien dirige la tramitación de todos los proyectos de ley que llegan ahí. Y en la parte administrativa, jurídicamente el presidente de la Asamblea o la presidenta de la Asamblea es el jerarca, es el representante legal, es el apoderado generalísimo de la Asamblea Legislativa. Entonces, de cualquier institución pública tiene que tener un jerarca, tiene que tener un representante jurídico que actúe por ella. En este caso es la presidencia de la Asamblea Legislativa o quien lo sustituye, que sería la vicepresidencia. Tiene que ser un buen negociador también, Sergio, ¿no? Claro, porque en esto, sobre todo en una asamblea tan multipartidista, el problema no es solo el multipartidismo, sino que a su vez, dentro de los partidos que llegan rapidito, por ejemplo, Eric Rodríguez se separó del PIN, de entrada nomás. El PIN eligió 4 y Eric Rodríguez siguió fiel a Juan Diego Castro, y más bien los otros 3 se separaron de Juan Diego Castro. Los de Restauración Nacional llegaron 14 y se separaron 8 y siguieron a Fabricio, y 6 se quedaron con Carlos Avendaño. Entonces ya estamos hablando de que son 2 fracciones, entre comillas, ¿verdad? Obviamente, digamos, 2 grupos, 2 sectores con los cuales hay que sentarse a negociar, porque no necesariamente la agenda del partido de Fabricio corresponde a la misma agenda de Carlos Avendaño, aunque sean cristianos los 2. Entonces, ese tipo de cosas, a veces un proyecto de ley favorece a uno, o digamos, es visto bien por una fracción, pero resulta que la otra parte no. Entonces, la habilidad para negociar es fundamental en una presidencia de la Asamblea Legislativa para lograr acuerdos. Por ejemplo, el definir la agenda, la agenda parlamentaria, cuáles proyectos y en cuál orden. Exacto. Eso es fundamental. A veces, por ejemplo, convencer a un diputado de que no use la palabra como mecanismo de obstrucción o que retire una moción, ese tipo de cosas es fundamental en la capacidad de negociación. Y en el momento de la elección, ¿qué tanto se complica? ¿Qué tanto se puede alargar? O en su experiencia, ¿cuánto es lo que más han durado empatados ahí en una elección de primero? Exactamente. Hubo la famosa fuga del cafetín. Esa pasó para el día siguiente, porque no hubo forma. Ha habido años en que ya todo va muy negociado, va cocinado, se llama en la jerga legislativa, ¿verdad? Entonces, la sesión empieza a las 9 y a veces 11, 12, 1 de la tarde ya está listo el directorio elegido, y porque acuérdense que después de eso, de esa sesión en la cual hablan también los jefes de fracción y todo lo demás, y el presidente de la Asamblea,
viene el discurso de la presidencia en la siguiente sesión. Pero ya Es tedioso y el cansado. presidente de la República antes daba un mensaje el 1 de mayo. Claro, ahora es en la siguiente sesión, después del 1 de mayo. Puede ser, si es entre semana, pues el siguiente día hábil, digamos. Sí. Pero el tema es que a veces, efectivamente, cuando no hay acuerdos, ahí mismo se hacen recesos y arranca el proceso de votación y un receso y se van a las fracciones a negociar. Y hay también un código de vestimenta para el 1 de mayo. Sí, hay una cuestión protocolaria, algunos lo respetan, otros no, uno ve de todo ahí, ¿verdad? Hay gente realmente impecable y otros, la vez pasada había una diputada particular en ese sentido, ¿verdad? Sí, Pero bueno, Proyectos, es protocolo, ¿va? proyectos que estén así ahorita, que sean de trascendencia para la vida económica y social de Costa Rica. En este momento hay varios proyectos que tienen que ver con la reactivación económica, que es uno de los componentes necesarios del plan fiscal. Complemento, Está sí. la cuestión del empleo público también, ¿verdad? Que es una cuestión que hay que meterle. Hay algunos proyectos también que tienen que ver con el gasto público, está la aprobación de los eurobonos, ¿verdad? Que va a tener una incidencia muy grande en este país. Estamos a la vuelta ya también de iniciar con el trámite del conocimiento del presupuesto nacional en hacendarios, que entra ahorita en el venidero. Básicamente, digamos, hay proyectos gruesos en este momento de la Asamblea Legislativa. Acordémonos que en este momento estamos en sesiones extraordinarias y es el Poder Ejecutivo el que maneja la agenda. Pero ya en mayo, junio y julio, regresa otra vez la agenda legislativa a manos de los diputados. Tal vez es importante que nos explique un toquecito eso de la agenda legislativa. Claro, De la sesiones- Constitución Política establece que hay periodos de sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias son los diputados los que manejan la agenda legislativa. Ellos deciden cuáles proyectos de ley, en qué orden y todo lo demás. Esos periodos de sesiones ordinarias van de mayo a julio y de septiembre a noviembre. Pero Y esta- pueden coger un proyecto que mandó el gobierno y pasarlo a una sesión, a las sesiones ordinarias. De Los hecho, no diputados. importa quién presente los proyectos, todos entran a la agenda legislativa y el orden es lo que establecen los diputados, la agenda, cuál va de primero y cuál va de último, ¿verdad? En periodos de sesiones extraordinarias es el Poder Ejecutivo, por medio de la convocatoria de expedientes, el que dice cuáles se van a conocer y cuáles no. Pero si el Poder Legislativo, Ejecutivo manda un proyecto que no lo pudieron conocer en ese periodo, algún diputado lo puede proponer para que se conozcan en las sesiones Claro, ordinarias. se conoce como poner a despacho. Lo que pasa es que entraría al lugar que tenga, ¿verdad? Pero le pueden dispensar los trámites también. si es Bueno, un la proyecto. dispensa de trámites significa que no hay dictamen y que no pasa el proyecto del dictamen en comisión, sino que pasa de una vez al plenario, ¿verdad? Y en los periodos de sesiones extraordinarias van en el mes de agosto y después de diciembre a abril del año que sigue. Por ejemplo, en este momento, por eso les decía, estamos en periodo de sesiones extraordinarias. Y el Poder Ejecutivo puede jugar con la agenda legislativa de tal forma que, por ejemplo, un proyecto de ley hoy lo desconvoca y ya no se pudo conocer en esa sesión, ¿verdad? Y convoca otro para la siguiente sesión. Es decir, tiene esa facilidad y a veces se convierte inclusive en una forma de control político del Poder Ejecutivo respecto a la Asamblea Legislativa. Claro, se requiere una gran negociación también porque eso puede tocar intereses de los diputados o verse mal un diputado que tiene especial interés en un proyecto de ley que me lo desconvocan y ya lo había negociado, se ve mal realmente, ¿verdad? Entonces, pero este tipo de cosas juegan también. Bueno, Sergio, sí, quedamos apenas en la primera página. Como a la mitad de la primera página. Sí. No, es un tema muy interesante y bueno, todos los que quieren aspirar a una diputación, aquí pueden empezar a ver lo complicado que es, no tanto es llegar, porque muchas veces llegan muy fácilmente, incluso como sucedió en esta última elección, en donde muchos diputados no se imaginaron nunca que iban a llegar a ser. Así es. Llegaron. Es una realidad. Pero lo que sí requiere la democracia costarricense es que se eleve el nivel cada día más de las personas que llegan a ser diputados, porque ahí es donde está en juego la democracia costarricense. Claro, ¿verdad? y sobre todo que le permita a los diputados tomar decisiones, no importa si son mayoría o son minoría, no se vale
la dictadura de las mayorías en contra de las minorías, pero tampoco lo contrario, porque el país requiere que se tomen decisiones. Así es. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Y ya veo yo que don José Alberto Flores ya no va a tener chance de llegar a la Asamblea Legislativa. Se le está pasando el tiempo y ahora con este montón de cosas que nos ha explicado don Sergio, pues se hace más difícil para nosotros. Tiene una gran capacidad don José Alberto Flores. Bien, nos vemos y nos escuchamos. Nosotros regresamos la otra semana, ya en 15, pero el canal está en vacaciones. Sí, vamos a tener un Programa. programa. Ok, perfecto. Nos escuchamos y nos vemos entonces de hoy en 15. Así es. ¿Verdad? Así es. La otra semana hay que ir a portarse bien. Así es. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. La semana anterior, la comunidad de Piedra